Recién anticipábamos lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación. Está previsto que en instantes nomás se reúna la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ver si hay dictamen con respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y en las próximas horas, mañana o pasado, llega al recinto para ser tratado y aprobado o no. Estamos en comunicación con el diputado cordobés radical Hugo Romero, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué tal, Hugo? Buen mediodía. ¿Cómo le va? Un gusto estar comunicándome con ustedes. Igualmente, Hugo. Bueno, está intenso el Congreso, ¿no? ¿Qué novedades de último momento hay con respecto a la posibilidad de que finalmente el acuerdo llegue al recinto en las próximas horas? Bueno, nosotros hemos planteado una posición muy clara, ¿no? Juntos por el Cambio y al bloque del radicalismo de los cuales pertenezco, está convencido que en la situación que estamos en la Argentina, en esta crisis que vivimos en la Argentina, que se ha profundizado en estos dos últimos años, producto de la pandemia, pero también producto de un modelo económico de los cuales no compartimos. Eh, Nos encontramos con un vencimiento del Fondo Monetario que a nuestro entender se tendría que... Bueno, estábamos hablando con Hugo Romero, es diputado radical por Córdoba, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El otro día tuvo una participación, un entredicho ahí, un ida y vuelta con el ministro Guzmán cuando estuvo presentando el informe en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El planteo y una de las grandes incógnitas de lo que está ocurriendo ahora en el Congreso es si tiene los votos el gobierno nacional, el oficialismo, para sacar dictamen de comisión. Ahí retomamos con Hugo Romero. Hugo. No, y te comentaba, entonces ante la situación del vencimiento del Fondo Monetario que tenemos hoy, eh, Argentina no puede entrar en default. Entonces es la posición de Juntos por el Cambio y en nuestro bloque de radicalismo que integra Juntos por el Cambio, es de facilitar a través de una ley el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo para que tome nuevo crédito. ¿Y por qué digo nuevo crédito? Porque el crédito que estamos autorizando y que queremos autorizar para evitar el default en la Argentina es de 45.000 millones de pesos. Una parte de ese fondo va destinado a cancelar íntegramente el dinero o los dólares que debe Argentina con el Fondo Monetario en función del acuerdo suscrito en el año 2018. Y la diferencia para financiar crecimiento de reserva y el déficit que tiene este gobierno que hoy se sigue financiando mayoritariamente con emisión monetaria, y esto afecta a los sectores productivos y a los que menos tienen. Nosotros no estamos dispuestos a convalidar, y lo hemos dicho y lo vamos a hacer, y esa es nuestra posición firme, no convalidar un programa de gobierno. Dentro del acuerdo hay un compromiso del Poder Ejecutivo en función de sus facultades, de unas ciertas metas a cumplir con el Fondo Monetario, con distintos objetivos que responden a profundizar este modelo económico de los cuales, insisto, no estamos de acuerdo el primer día y estamos viendo los resultados que tiene la economía actual, de que este no es el camino para la Argentina. No estamos dispuestos a aprobar el modelo. Sí aprobamos el acuerdo, queremos evitar el default, no aprobamos el modelo económico que tiene este gobierno y que lo ha plasmado en un programa de acuerdo con el fondo. ¿Por qué hay tantas dudas entonces si tiene o no la aprobación el acuerdo con el fondo? Porque la voluntad del radicalismo está... ¿Porque le faltan cambios en la letra del proyecto? Porque justamente eso, en la letra del proyecto, que es lo que se está discutiendo ahora, y esperemos llegar a un acuerdo en la comisión, en la letra del proyecto el gobierno pretendía, a través de una técnica legislativa, a través de 2 artículos, mezclar las 2 cosas para que se aprueben las 2 cosas. Ahí donde nosotros dijimos, hay una voluntad política nuestra de, insisto, de no entrar en default en la Argentina, de autorizar un crédito, un nuevo crédito, eso también hay que decir, un nuevo crédito que no es solamente para pagar la deuda que tiene la Argentina con el fondo hasta hoy, sino también para cubrir
reservas y déficit que tiene la Argentina en la actualidad. ¿Hay alguna ¿Y por qué no aprobamos el acuerdo o el modelo? Porque es una continuidad de este modelo. Un modelo económico que se basa en incrementar los ingresos a través de una gran presión tributaria que afecta a los sectores productivos, que incentiva a la inversión, que no genera la posibilidad de crecimiento económico sostenido, y a su vez un Estado que gasta más de lo que ingresa, a pesar de haber incrementado los ingresos por esa gran presión fiscal, gasta más de lo que ingresa, y un déficit permanente que hace que la Argentina tenga que seguir endeudándose. Para que tengas un dato cierto, en estos 2 años de gestión, este gobierno se endeudó en 40.000 millones de dólares. Estamos hablando de un crédito del Fondo Monetario de 45, sobre un total de deuda de 363.000 millones. El problema de la Argentina es que cada vez se endeuda más, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más disminución de la actividad económica, y este modelo hay que cambiarlo. Entonces, este gobierno está empecinado en seguir teniendo un Estado que quiere ser protagonista con una política de expansión de gasto, pero que no tiene fondos para hacerlo. Entonces acude el endeudamiento o acude la emisión. Por eso tenemos la inflación del 50%, y a pesar que se incremente el gasto, la pobreza sube. Algo anda mal, nosotros no estamos de acuerdo con esta estructura y este modelo de gobierno, queremos que cambien el rumbo, por lo tanto no estamos dispuestos a convalidar en este acuerdo con el fondo una continuidad del proyecto en general que tiene el Frente de Todos. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo, ha sido un gusto. Un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. Gracias. Hugo Romero, diputado radical por Córdoba, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anticipando o describiendo lo que está ocurriendo en este momento. Los diputados radicales que no están en la misma línea necesariamente que, por ejemplo, los del PRO, que están en una posición bastante más intransigente, los diputados radicales vienen sosteniendo discursivamente que no quieren el default, no quieren que el país termine en una situación de incumplimiento de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pero están en desacuerdo con la letra del proyecto, incluso con el artículo 1, que el gobierno aceptó desdoblar en un primer momento. Es decir, en el primer artículo, establecer el acuerdo con el fondo, que se dé la autorización a acordar con el fondo, con lo cual quedaría saldada la ley que obliga a que cada acuerdo con el fondo vaya al Congreso de la Nación. Y en un segundo término quedó el programa propiamente dicho. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a reducir el déficit? ¿Cómo se va a reducir la emisión monetaria? ¿Cuáles son las pautas de inflación? ¿Cuáles son las proyecciones en cuanto a la reducción o la eliminación de algunos subsidios a los servicios públicos? La oposición no quiere quedar pegada al programa de gobierno, es decir, no quiere que el costo político que va a tener necesariamente medidas como, por ejemplo, la reducción de los subsidios, se le adjudiquen a la oposición, sino que la asuma plenamente el gobierno nacional. Eso es razonable, digamos, es difícil que una oposición pueda asumir un programa de gobierno, más un programa de gobierno que va a ser costoso en términos políticos. El tema es que ¿qué se va a hacer con el primer artículo? ¿Cómo se va a modificar la redacción para que finalmente el acuerdo esté en la Cámara de Diputados y pueda después pasar al Senado, donde no la va a tener fácil tampoco, entre otras cosas, porque no se sabe ni siquiera cuál es la posición que tiene hoy Cristina Fernández de Kirchner, que preside la Cámara Alta. Vamos a